This meeting is being recorded. Bien, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Desde la Fundación La Poeteca, la Escuela de Letras de la Universidad de los Andes, por extensión su facultad, les damos la bienvenida a esta conversación alrededor del libro Las partes sueltas de Luis Moreno Villamediana, que tuvimos el gusto de publicar ya hace un año, un poquito más. En este momento le voy a dar el pase a Ana Julia Carballo, quien va a llevar el orden, la moderación de todo lo que tiene que ver con la conversación. Y bueno, muchísimas gracias, en especial a José David Núñez, Miguel Ángel Campos, por supuesto, Jesús Montoya, y no faltaba más, Luis Moreno Villamediana, por aceptar participar de esta mesa, de esta conversación alrededor de su libro. Adelante, Ana Julia. Hola, buenos días o buenas tardes o buenas noches a todos. Bueno, una vez más, muchas gracias por estar aquí. Es un gusto ver tanta gente y tantas caras conocidas. Así que, bueno, como suelen ser estas cosas, vamos a empezar con la biografía de los participantes. Bueno, empiezo con Miguel Ángel Campos. Miguel Ángel Campos es un ensayista y crítico, profesor jubilado de la Universidad de Zulia. Fue director fundador de la revista Dominio, Universal Experimental Rafael Urdaneta y de la revista de literatura hispanoamericana de Luz. Es autor de, entre otros, La imaginación atrofiada, Las novedades del petróleo, La fe de los traidores, Incredulidad y Venezuela, el origen más cercano. Jesús Montoya es poeta, crítico y traductor. Entre sus libros se cuentan Hay un sitio detrás de los incendios y Rua Sao Paulo. Es autor de la selección y traducción de Trato con el viento, 22 voces de la poesía brasileña y de la versión española de los 2 libros de Wilson Alves Becerra. Actualmente vive en Brasil, donde cursa estudios doctorales. José David Núñez es profesor de la Universidad de los Andes, donde actualmente es el jefe del Departamento de Literatura Hispanoamericana y Venezolana de la Escuela de Letras. Es autor del libro Blanca Varela o El descenso al pozo de la santidad. Y la estrella de esta noche, Luis Moreno Villamediana, es profesor de la Universidad de los Andes, ha publicado la frase Otonosic, La persona regresa o novela, entre otros. Las partes sueltas es su más reciente libro de poesía y el que aquí nos convoca. Así que, si les parece, a medida que vamos teniendo la conversación, si alguno tiene preguntas, en vez de interrumpir, mejor que dejen el comentario escrito en el chat y lo podemos leer al final de la sesión. Y de todas formas, cuando termine la conversación, se abre el micrófono o se abre, digamos, una ronda donde todos podemos participar y conversar con Luis Moreno, ¿sí? Entonces, voy a silenciar mi micrófono y los dejo con las estrellas. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto de ver que se van uniendo más personas y sobre todo tener presentes aquí a Ricardo Ramírez Requena, que es el director de la Poeteca, al autor de este libro que nos convoca, el profesor Luis Moreno Villamediana, a Miguel Ángel Campos, por supuesto, profesor de la Universidad del Zulia, y a Jesús Montoya, que nos vimos un par de veces en Mérida y ahora nos vemos por este medio. De verdad, todos estoy infinitamente agradecido, agradecido por el apoyo, la coordinación que se ha hecho durante todos estos días, la organización, y bueno, a nombre del Departamento de Literatura Hispanoamericana y Venezolana de la Universidad de los Andes, estoy infinitamente agradecido con ustedes y que nos reunamos esta tarde y podamos conversar algunas cosas acerca de este libro sumamente interesante, novedoso además, que hace un momento comentaba antes de que empezara la reunión, les decía que la situación de los profesores en la universidad es bastante crítica, por decirlo menos, y sin embargo tenemos profesores que están haciendo una labor muy interesante, como es el caso de Luis Moreno Villamediana, ¿no? Entonces, la inquietud, en primer lugar, partió por ahí porque digo, bueno, estos profesores están haciendo un trabajo interesante a pesar de todo.
la situación que vivimos, merecen atención de la academia, merecen atención del centro o del lugar, de la institución donde ellos laboran todos los días, atienden a los estudiantes todos los días, y es un poco injusto que no se diga nada, no se haga nada, ¿no? De modo que el esfuerzo, en todo caso, partió por ahí y, bueno, se dio este evento, ¿no? Así que les agradezco infinitamente por todo, y pues a nombre de la Universidad de los Andes, gracias por estar presentes aquí en este evento. Agradezco a todos y no sé, empezamos con esta conversación, ya que tengo la palabra, y voy a tratar de empezar, digamos, haciendo como una especie de recuento de todo este libro, que a mí en lo particular me ha sorprendido desde un principio. Bueno, toda la obra de Luis Moreno en realidad es muy interesante. Conocí a Luis Moreno en el año 2014, yo como estudiante de la maestría y él como profesor, claro. Y desde ese momento ha habido una amistad que se ha ido reforzando con el paso del tiempo, y he leído su obra a partir de entonces, y es una obra sumamente novedosa, ¿no? Entonces, pues en este momento, en este libro, nuevo libro que tenemos, me propuse escribir una reseña, y salió publicada hace poco en una revista argentina, ¿no? Por ahí estaba rodando por las redes también. Hice algunas anotaciones allí, y bueno, sobre eso en particular me gustaría comentar un poco sobre este libro, ¿no? Entonces, nada, pues, me gustaría, en todo caso, antes de pasar a materia, eso, dar el saludo y a todos ustedes, y bueno, pues empezar esta conversación, ¿no? El libro es las partes sueltas. Voy a tratar de hacer una imagen brevísima. A mí la primera lectura que me pareció es la construcción de un hombre desde el nacimiento, un hombre hecho de retazos, de pedazos, que se va construyendo, y a pesar de que ya parece que va tomando forma, en la medida que va tomando forma hay elementos que lo van deformando una vez más. Entonces, digamos que para empezar, eso es la primera impresión que tuve de principio a fin. Y empieza con un poema que es muy interesante, además, que se llama Orígenes, ¿no? El primer poema de este libro es Orígenes, de modo que nos da más o menos una idea a partir de allí. Eso es la primera imagen que hice yo del libro, fue mi primera lectura, digamos, y a partir de ahí, pues, he ido haciendo algunas anotaciones. No quiero abundar en este asunto, me gustaría darle, en todo caso, si el profesor Luis Moreno o alguno de los participantes quieren acotar algo a esto, pero la primera impresión que tuve fue esa, ¿no? La construcción de un hombre que va haciéndose de pedazos, de retazos, va recogiendo de todo, incluso partes de animales se van juntando, y todo va construyendo. Sí, se construye un ser enclenque en realidad, un ser que camina casi que a tientas, ¿no? Un poco mareado constantemente, ¿no? Bueno, en fin, esa es la primera imagen, y trataré de abundar enseguida, pero en este momento me gustaría cederles la palabra a ustedes, ¿no? Bueno, en principio quiero, por supuesto, agradecer a la Poeteca, aquí en nombre de Ricardo Ramírez Requena, y por supuesto a Jacqueline Goldberg, que fue la editora encargada de la publicación. Ella estuvo muy pendiente y puso mucho detalle y atención a los libros. Te pido que, Ricardo, le envíes mi abrazo a Jacqueline. Igualmente, por supuesto, gracias a José David Núñez, en nombre del Departamento de Literatura Hispanoamericana y Venezolana de la Universidad de los Andes. Igualmente, me complace mucho estar aquí acompañado por Miguel Ángel Campos y Jesús Montoya, amigos muy queridos. A todas las personas presentes, tanto en línea como las que se acercaron acá al Instituto de Investigaciones Literarias a pesar de la posibilidad de lluvia, de forma que entonces les estoy muy agradecido. Quería comentar muy brevemente lo que decía José David. La idea de Orígenes me parecía interesante. En principio es una alusión, por supuesto, al grupo cubano, encabezado y dirigido por José Lezama Lima,
y todo el entramado que de allí parte, la idea de establecer una cierta línea o un cierto linaje, una cierta tradición, más allá del simple comienzo familiar, de forma que entonces es una manera de ir construyendo una cierta red, empresa que por supuesto siempre termina un poco fracasada de alguna manera. Yo creo que incluso si seguimos utilizando la propia idea del grupo Orígenes, hay la necesidad de una cierta dispersión e incluso disensión. Si, por ejemplo, con ese mismo caso consideramos la obra de Lorenzo García Vega o de Octavio, bueno, no Octavio Armand, algunos de los asociados a su manera, como Virgilio Piñera igualmente. De forma que entonces eso, la posibilidad de ese ser un poco inestable, informe, igualmente, hecho de retazos de alguna forma, es una suerte de idea que igualmente comparto, de manera que entonces, igualmente, como lo decía en la misma contraportada del libro, se le menciona allí, hay una especie de punto de vista, quizá una micro teorización, digámoslo de esa manera, en relación con mi propia manera de ver las cosas, porque, bueno, lo habrán notado quienes de cerca han visto el grosor de mis anteojos, mi visión no es que sea precisamente la más recomendable. Y no lo ha sido así nunca, de forma que entonces esa suerte de desmembramiento me ha acompañado siempre y me pareció que era el punto de partida necesario para la conclusión del libro. Uno de alguna forma siempre comienza con algún texto, algún poema, alguna cosa y finalmente cuando logras reunir varios y tienes algún título en mente, terminas tratando de ahondar en la imagen que puedas tener a propósito de esa combinación y finalmente cuando Jacqueline Goldberg me solicitó un libro como para ser considerado por la Poeteca, pues revisé y me tomé la libertad de hacer ciertos cambios para finalmente conseguir lo que ya se publicó entonces en ese libro del año pasado. Esa es un poco la introducción general sobre qué es lo que hay detrás de esa escritura y por supuesto seguiremos ahondando durante esta conversación. Quería plantearle una cuestión antes de dar el paso a los otros dos participantes. Pues bueno, en el Departamento de Literatura Hispanoamericana y Venezolana hemos tenido a un gran poeta que fue Pepe Barrueta, ¿no? Entonces, ha sido parte del Departamento de Literatura Hispanoamericana y Venezolana. Y en este momento tenemos a Luis Moreno Villamediana. De verdad que es un honor que en este departamento precisamente y a donde yo he llegado y soy parte en este momento de los profesores que conformamos este departamento, a mí me complace demasiado. Es un honor enorme que tengo de poder compartir pues directamente con un gran poeta que es Luis Moreno Villamediana. Eso es una cuestión que olvidé antes. En este momento quisiera plantearle una cuestión que observé además en el libro. Es el vínculo que hay con la pintura. Me gustaría, si podemos empezar ahondando ahí un poco, el punto de apoyo, el trasfondo, digamos, hay muchas señales o hay muchos vínculos con la pintura. ¿Será que Luis Moreno, como poeta, ve en pintura? ¿O cómo funciona realmente, ¿no? Me gustaría que si podemos conversar un poco sobre eso, sería genial. Me interesa la pintura y desde ahora digo que no tengo ningún talento para ella. Cuando trato de ni siquiera dibujar una casa como solía hacerse en la infancia, la casa sale choreta. Lo he comprobado una y otra vez desde hace mucho tiempo, pero ciertamente y sobre todo en el caso particular de este libro me interesa cierta posibilidad de conexión con la pintura contemporánea. Justamente la idea del borrón podría ser muy interesante. Quizá la última imagen del libro
la única visualmente explícita, que es la inclusión de una fotografía borroneada, forme parte de eso. Digamos que sería una pintura no renacentista, en el sentido de que, por supuesto, la figura humana no podría estar ni completa, ni acabada, ni armónica, de forma que entonces dentro de esa suerte de plataforma o continuidad que me interesa en relación con la escritura poética y las obras de arte que yo no podría jamás hacer, está ese sentido de contemporaneidad que ha desplazado entonces esa suerte de acabamiento de obras pictóricas de eras anteriores. Se me ocurre, y no lo había pensado a este momento, y ni siquiera está la alusión, por ejemplo, en las partes sueltas, la obra de Hans Bellmer, que trabaja con figuras humanas, parte de muñecas y muñecos, por ejemplo, y todos, por supuesto, desmembrados. De forma que hay una suerte de unidad en ese sentido, o al menos la aspiración de una cierta comunicación entre lo que escribí aquí y ese tipo de obras, por ejemplo. Ciertamente algo deconstructora de la imagen más tradicional de la figura humana en las obras pictóricas. Y está Duchamp también. En algún momento aparece Duchamp por ahí, en algún verso del libro aparece Duchamp, ¿no? Eso es como que, bueno, Duchamp sería mi autobiografía porque a veces me considero yo mismo el urinal, digamos. Empezó otro Bueno, libro. voy a cederles la palabra a los otros participantes. No, no quiero acaparar todo el tiempo, solo yo, ¿no? Sí. Bien, si me permiten. Sí, adelante, Adelante. adelante. Bueno, agradecer la invitación de estar aquí con ustedes y en una conversación donde está de por medio la obra de Luis Moreno Villamediana. El predicamento con la poesía de Luis es que carecemos de perspectiva para emplazarla, para valorarla. Y por supuesto carecemos de distancia, de tal manera que yo no me atrevería ni siquiera a ir hacia la crítica literaria. Yo creo que en lo que a mí respecta, mi, digamos, preocupación es un poco tratar de ver la totalidad de una obra que es absolutamente inédita en la literatura venezolana, para la poesía venezolana, inédita para la crítica, obviamente, y por supuesto es una obra que no tiene referentes de lectura. A eso me refiero cuando hablo de que no tenemos perspectiva para entendernos desde el punto de vista de la interpretación, el análisis y el emplazamiento en la tradición de la poesía venezolana, una obra como la de Luis, y que es una obra que desde hace rato, digamos, está dispuesta y conclusa para la crítica venezolana. 7 u 8 libros. Por supuesto, esa obra no está conclusa para el autor, y me siento feliz de que así sea, pero en relación con la crítica, esa obra está allí dispuesta para ser, digamos, interrogada, ¿no? Pero, repito, nos falta perspectiva, no perspectiva de hermenéutica, porque la hermenéutica nos ha dado libros como libros de análisis de la poesía y de valoración de la poesía, como la obra de Guillermo Sucre y el libro de Chacón, Ser al decir. Es decir, son obras construidas con una herramienta absolutamente solvente desde el punto de vista de la hermenéutica, pero en el caso de la obra de Luis, a mí me parece
que es imposible, por ejemplo, intentar la reseña de su más reciente libro, o cual sea su más reciente libro, porque entiendo que existe un género que se llama la recensión, pero es imposible, por ejemplo, tratar de reseñar este libro o reseñar las partes sueltas, que no desasidas, como una cosa autónoma, como un ejercicio de periodismo dentro de la bibliografía. Es absolutamente imposible, ya me he dado cuenta. Tiene que ser, digamos, la unidad de una obra, porque es incomprensible, es decir, como fragmento, y cada libro de Luis es un fragmento de una unidad, de una obra, digamos, que se está construyendo, pero que ya tiene, digamos, un horizonte y tiene un lugar. Ella misma está autoemplazada, pero yo no me atrevería a intentar, digamos, juzgar los libros de Luis como libros que van apareciendo en el curso de un poco la biografía de un escritor, porque en esa obra debemos ver desde un poco el examen de la propia literatura hasta un poco una ontología que ya no sería una ontología desgarrada tipo Vallejo, sino que sería como una ontología adverbial, cómo, cuándo, para qué, de tal manera que hay interrogaciones sobre los aspectos formales de la literatura, del acto de escribir, y por supuesto eso es claro en toda la obra de Luis, porque es decir, como ocurre con todo gran poeta o en general con todo gran creador, descubre lo que se llama la insuficiencia del lenguaje. Eso es obvio en la escritura de Luis, digamos, esa tensión con el lenguaje que a veces incluso él mismo lo aplasta, lo borra. Entonces, es, digamos, una escritura que está, digamos, frente a dos conciencias. La conciencia de una ontología, el, el autor que genera una biografía, Luis, el tipo, y, y un mundo que intenta, digamos, mostrarse, ¿no? A partir de esa escritura, ¿no? Esa escritura que son trozos, sustracciones, insistencias, duplicaciones, acumulaciones, y es un gran ejercicio de entendimiento con el lenguaje. Bueno, dije que descubre la insuficiencia del lenguaje porque yo creo que la poesía no fluye desde un idioma. Si fuera así, sería intraducible. La poesía fluye desde, digamos, desde otros horizontes, que no son horizontes ni verbales ni escriturales, ¿no? Por eso es que puede ser traducida. Por eso es que existe la traducción como un género de creación. Entonces, yo simplemente quiero recordar que es una obra, digamos, nueva para la poesía venezolana, y que yo creo que la crítica no la ha entendido como, ya no solo como una novedad, sino como una obra que exige elementos novedosos de la crítica literaria, claro, para ser entendida, pero para ser emplazada en, en, en un proceso, en el proceso que llamaríamos de la poesía venezolana, ¿no? Entonces, eso que se llama como que está en la contratapa, tipografía, yo creo que nos distrae demasiado eso. Es una cosa un poco somera, fenoménica. Yo creo que lo que está en el fondo es un tremendo conflicto frente al lenguaje, ¿no? El lenguaje que a veces es obstáculo para las revelaciones, y y que está entendiéndose ese lenguaje con un conflicto
que es, por supuesto, el conflicto de la biografía del creador, pero que ese lenguaje tiene que ser, digamos, enfrentado, ¿eh? Enfrentado para que siga siendo crítico, es decir, para que deje de ser, para que cese como información y se convierta en, digamos, en una codificación que, por supuesto, para entender, para decodificar esos códigos, se requiere el conocimiento de el estatuto de la obra misma, ¿no? Y ahí vuelvo a lo que dije inicialmente. Es decir, es imposible entenderse con la obra de Luis desde un libro, porque es que ni siquiera es un proyecto, es una cosa aluvional que está expresándose desde lo ontológico, desde el lenguaje, desde un poco la biografía del sujeto y con una plena conciencia de lo que es el acto creador. Yo creo que las vanguardias en Venezuela, desde Salustio González Rincones hasta, digamos, hasta Rafael Cadena, son épicas como de convivencia, ¿no? Son acciones que son excesivamente conscientes de la cultura como relacionamiento, ¿no? En el caso de la poesía de Luis Moreno, eso no aparece por ningún lado, ¿no? Es, digamos, una voluntad no de esconder, sino de entenderse él personalmente con la creación, ciertamente, pero en un recelo claro del ordenamiento cultural, sin duda, del lenguaje mismo. Creo que, no sé, creo que era Baudelaire que dijo que todo verdadero creador en un momento dado sentía una gran tensión, o creo que decía, sentía odio hacia las palabras, ¿no? Entonces, yo creo que, y con esto voy a tratar de concluir esta primera aproximación, y entiéndanme, por favor, que yo no tengo nada claro en relación con la poesía de Luis. Sé que es una novedad, sé que es el advenimiento a la poesía venezolana de un autor que todavía no tenemos distancia, bueno, será el tiempo, pero esa obra, repito, está conclusa para el trabajo profesional de interpretación de la crítica literaria. Muchas gracias, Miguel. Debo decir que yo tengo una claridad y es la siguiente. Entiendo que lo que acabas de comentar parte del afecto y de una amistad ya de muchos años y siempre fortalecida. Estoy de acuerdo parcialmente con tu opinión. En cierto sentido, digamos que mi relación con la lengua y con la propia escritura tiene la paradójica condición del desgarro festivo, digámoslo de esa forma. Ayer estaba dando una clase de literatura cubana, es parte de mis obligaciones de este semestre, y estábamos hablando Octavio Armand y José Lezama Lima. Constantemente Octavio Armand cita el verso de Lezama que dice: naciera aquí es una fiesta innombrable. Y justamente me centraba un poco en esa suerte de oposición, fiesta innombrable, y me hace sentir un poco, tus palabras me llevan a pensar en esa posibilidad, la posibilidad de que sí hay una especie de crisis de la lengua en lo que hago, pero asumida con una cierta calma que proviene muy probablemente por el hecho de haber aceptado desde hace ya mucho tiempo una cierta posición marginal que voy a defender hasta los últimos días. Una de las cosas que me permite el hecho de que la crítica sobre lo que haya yo podido hacer ha sido insuficiente y lo seguirá siendo, es el hecho de que
entiendo que puedo seguir más o menos andando en la sombra, actuando como una especie de mal personaje, mal agradecido, justamente con esa lengua que me fue otorgada y que yo asumí igualmente. Y entiendo justamente que el aluvión habrá de continuar un poco a partir justo de esa autonomía. Yo creo que si hay una postura y estética, sin duda alguna, y por supuesto, en consecuencia, también ética, en el sentido de que asumo una cierta tradición que no necesariamente se tiene que yuxtaponer a una serie de textos, a un conjunto de títulos o a una obra en particular, sino que son relaciones afectivas, probablemente circunstanciales, que llevan a emparejar nombres que en realidad no son demasiado parejos. Por ejemplo, me siento un poco heredero de Enriqueta Arbelo Larriba, digámoslo así, y no sé qué tendría Enriqueta Arbelo Larriba con las partes sueltas, por ejemplo. Igualmente Salustio, sobre todo la Hierba Santa, y para seguir nombrando y homenajear a los afectos reales, pues tu propia obra ensayística, nuestras conversaciones, la imaginación atrofiada en general en tanto que concepto, por ejemplo, las cosas que hace Jesús, Jesús Montoya, su propia poesía, sus traducciones, Blanca Varela, que me une a José David, por ejemplo. De forma que entonces eso, hay una cierta de personalidad que va construyéndose en lo que he ido haciendo desde hace ya 30 años, que sí, que puede ser un poco ficticia, pero igualmente hay una suerte de silueta generada en todos esos textos, digamos. Y yo creo que sí se ha ido radicalizando un poco esa postura. Quien se asome, por ejemplo, a los libros anteriores, los iniciales, incluyendo aquel cuyo nombre jamás he vuelto a pronunciar, un libro escrito en el año 89 y publicado en el año 92 en un volumen colectivo, estudiantil sobre todo, y reto a duelo a quien quiera que se atreva a ir a buscarlo. Ha ido entonces, ha habido una cierta movilidad, y en algún momento yo dije, pues, que se joda todo. Y digamos que hay una cierta arbitrariedad y hay la aceptación de los errores. Por ejemplo, cuando estaba escribiendo la frase que me dije, voy a hacerlo de corrido, como si fuera yo César Aira, por ejemplo, que dice que no corrige nunca. Yo igualmente hice algo semejante. Me puse a escribir incluyendo lo que iba ocurriendo, todo tipo de textos, como si fuese una cosa más o menos continuada, imposibilitado de mirar hacia atrás, no vaya a ser que terminara convertido en piedra. De manera que entonces los errores que se ven en ese libro, por ejemplo, estaban en el momento de escritura como errores. No necesariamente esos fueron deliberados, pero a partir de allí sí hay una suerte de interés por la falla, interés por el balbuceo. Y acentúo esa palabra balbuceo porque, partiendo de tus mismas palabras, Miguel, el hecho de que hay una cosa incognoscible y hay algo innominable, digamos, me hace pensar en la mística española, y ojo, nada místico tengo yo en particular. Leyendo a San Juan de la Cruz, uno entiende que hay una cierta experiencia extremadamente sublime, que es el contacto con la divinidad, y que yo jamás he sentido, y hay la necesidad de la escritura a partir o en consecuencia de esa experiencia, quitando justamente ese ascenso y esa levitación, llamémosla así, pero no de manera insultante. Igualmente está ese hecho de el lenguaje que termina tambaleándose. Yo lo he asumido de esa manera, digamos. Hay el balbuceo necesario, y ese balbuceo permite entonces una cierta endija, una rendija, un pequeño hueco que entonces posibilitaría la entrada de cualquier lector. Y entonces, ahora que lo pienso, la idea de rendija y endija está en la obra de Enriqueta Arbelo Larriba, y quizá por allí venga la conexión. De manera que entonces está esa salida, y no rechazo tampoco lo ortotipográfico, debo decirlo, Miguel, porque
Tal vez yo incluí esa frase en la contraportada, pero es una manera así también igualmente de distracción, una especie de camuflaje para ocultar probablemente asuntos mucho más graves, abismales, no sé cómo llamarlos, pero sí, nacer aquí y escribir ahora, en este momento, poesía, sigue siendo una fiesta innombrable, pero no quiero olvidarme del lado festivo del acto de escribir, de manera que entonces eso te doy la razón en buena parte y de nuevo sigo con la claridad del afecto que está detrás de tus comentarios entonces. Sí. Bueno, muy bien, muy bien. Es decir, es un poco una confesión del autor, tratando de hacer un poco normal una anomalía, porque toda tu obra es una anomalía en el sentido de que no se plantea esa escritura como un acto de entender el mundo y de mostrarse al mundo, sino que hay, digamos, otras necesidades. No es que las desconozcamos, sino que esas necesidades no son las necesidades ordinarias del proceso de la escritura, ¿no? En relación con la recepción, la alteridad y todo eso. Bien, ahora después haré otro comentario, pero vamos a continuar con el resto de los eh, presentes aquí. Creo que toca a Jesús. Me gustaría escucharlo. Bueno, primero que nada quería agradecer a la Poeteca, a la Universidad de los Andes, todas las personas que están en el instituto, queridos amigos, queridas amigas, al profesor Luis. Bueno, si me voy por lo personal, tengo muchas cosas que decir de mi relación con Luis, pero me gustaría pensar un poco más una cosa que me pasó en Mérida la primera vez que yo tomé el libro de la frase en mis manos. Recuerdo que yo lo abrí y yo intenté entender, juro. Y nunca en mi cabeza, en aquel momento, se pasó que ese poeta que yo estaba leyendo iba a ser después el poeta que yo iba a terminar estudiando en una parte de mi tesis del doctorado. Pero en aquel momento realmente yo no entendí nada. O sea, yo no entendía y continué no entendiendo muy bien la frase ni los libros de Luis en un periodo de mi vida. Pero cuando yo empecé a leer a Luis de forma, digamos, más, a construir a Luis desde Cantares Digestos hasta llegar a la frase y luego sus libros posteriores, yo fui entendiendo lo que estaba comentando Miguel Ángel. Y es que no, sin caer en la idea de que hay una sucesión dentro de los libros de Luis, existen gestos que se construyen en diálogo entre ellos y que esos gestos o esos juegos que hay entre esos sujetos, entre el tipo, entre esos Luises, entre esas máscaras o entre esos procedimientos, operaciones, solo uno los puede entender a veces observando. Y a mí las partes sueltas me resonaba demasiado a Cantares Digestos, por ejemplo. A mí las partes sueltas me resonaba demasiado en Defensa del Desgaste. Y yo pensaba demasiado leyendo las partes sueltas en su momento y conectando con lo que trabajaba dentro de la tesis en algún momento. Si hay este vacío de la crítica,
yo critiqué básicamente a Luis, o sea, construí la crítica de Luis a partir de las cosas que él fue diciendo durante estos años en sus entrevistas, porque las reseñas efectivamente no daban para intentar construir una aproximación más clara. Entonces, la propia idea de la traducción literaria y del tema translingüe, que es una de las cosas que más me interesa en Luis, y la extranjería, por ejemplo, es algo que de alguna manera yo también percibo en las partes sueltas en algunos elementos. Y de hecho, las partes sueltas está nominada así por el elemento de Gombrowicz, que es el escritor polaco que fue a Argentina. Y ese elemento de exilio y de ese, no sé, epígrafe que está allí como continuará, 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 que proviene de, además de una novela, me hace pensar también en todas estas cuestiones que tienen que ver con el libro de poemas, que no es específicamente un libro de poemas, ¿no? El libro de poemas que se desborda desde lo narrativo, el libro de poemas que no quiere encajarse. Y si bien existe todo un alfabeto intrínseco que está allí y un origen del cuerpo disforme que he anotado por aquí también, y todo eso que Luis mencionaba, esas palabras como zanca, patuleco y otras que son del argot como despelote o chivera, también hay una cuestión que dentro de ese lenguaje se organiza desde lo orgánico como lo que aquí en Brasil se conoce como el catador, ¿no? Que es una profesión de personas que recogen la basura, ¿verdad? La organizan y la distribuyen, ¿no? La reciclan, ¿no? Y las partes sueltas, realmente, el sujeto para mí de las partes sueltas es un catador, ¿no? Él está observando allí y él va creando con esto y estas palabras bífidas. Y allí yo creaba la conexión de Gombrowicz, palabras bífidas, y también, no sé, como una especie de elementos que tenían que ver con unas atmósferas que no se presentaban, o sea, claro que para nosotros con las ciertas relaciones podríamos identificar un sujeto, no, el trole es Mérida, este espacio es Mérida, pero realmente para una persona que no provenga de allí, que no conozca a Luis, este espacio es un espacio innominable, ¿no? Y hay en toda esa desfiguración una unicidad, ¿no? O sea, todo ese componente del catador que recoge representa esa unicidad. Y la intervención de la traducción, entonces, para mí viene de ese elemento Gombrowicz que es traído desde la novela, pero hay que recordar que la novela fue traducida al español por estas personas, ¿verdad? Lideradas por Virgilio Piñera, ¿no? Y es curioso que siempre, ¿no? Y en otono sí, el sujeto se pregunta en otono sí, ¿no? Y si hubiera una traducción en el medio, ¿no? Y siempre está este problema de la traducción, bien sea del sujeto que se reversiona o del sujeto que está trayendo algo, y me parecía muy interesante que justamente el epígrafe que le da el nombre al libro fuese de una traducción que fue colectiva, ¿no? Entonces, me hacía pensar en cómo serían esas reuniones en este café con un polaco que apenas intentaba hablar español allí, ¿no? Y de unos escritores que ciertamente no sabían polaco y estaban allí intentándole dar formas a estas partes sueltas, ¿no? Y que justamente este fuera el hilo conductor de este epígrafe que se continúa y se continúa, y para mí esa de alguna forma representaba un ejercicio de la poética
a través de la cual se quiere observar el garabato del libro, ¿no? Un libro que ciertamente es borroneado en el sentido tal vez del apillação, ¿no? Que es el portugués, aquel graffiti mal hecho que se va observando, porque el sujeto observa en el transporte público, ¿no? Lo que va pasando y va recogiendo estos materiales y va presentando unos poemas que no son tan opacos o tan barrocos como lo fueron, por ejemplo, la frase, ¿no? La frase se expande, ¿no? Y es aquella cosa. Aquí más bien la estética de las partes sueltas es una estética del despojo. De hecho, lo que pudiera ser barroco en aquella palabra bífida o aquella imagen que se exacerba de repente, a pesar de todo es más simple. A pesar de todo no hay como un ordenamiento que uno diga, no, se encadenó y se fue aquí, no. Hay una serie de elementos que marcan un poema que no se extiende tanto. Y de hecho los poemas, no sé, no es un poema tan largo, ¿no? No es un poema de 4 páginas, 5 páginas, 6 páginas, ¿no? Cada uno, ¿verdad? Y de hecho es un libro corto también, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, vuelvo al asunto de la traducción porque además el sujeto cita en algún momento a Aira, ¿no? Que por cierto ya Luis lo mencionaba, y habla sobre Gregorio Samsa, ¿verdad? Sobre la traducción de Kafka, coloca el fragmento y lo traduce, ¿verdad? Y dice, en la versión de Aira, si no me equivoco, o en palabras de Aira. Y ahora, lo que a mí me queda de todo esto es que después esto se repliega, ¿no? En el país Samsa, ¿no? Entonces, aquello que viene a intentar traducir ya no es solamente la operación de la traducción como elemento textual, sino del sujeto que está intentando traducir o imposiblemente traducir lo que está observando, ¿no? Y aquel elemento que es el cuerpo social, porque el cuerpo además está dividido en varios cuerpos aquí, ¿no? Está el cuerpo, sí, el cuerpo original, originario, digamos, del hombre o de la mujer o lo animal, que también aparece, pero también está el cuerpo social enfermo, ¿no? Y también Whitman traducido en el medio de eso, con mocos, ¿no? Literalmente, que aparece, yo lo siento sobrepuesto, además, a aquella inserción de la palabra tovarish, ¿no? Que creo que viene del ruso, que significa camarada, ¿no? Según entiendo. A un ocipo que no sé si tal vez yo esté viajando demasiado en mi interpretación, sería una especie de mala traducción de Ossip al español, Mandelstam, ¿no? Y esta superposición de paisajes entre tiempos y basuras, ¿no? Yo realmente aquí pensaría que las partes sueltas es tal vez el libro que pueda direccionar más lo político en Luis, pero no solamente en un sentido de exposición a un fracaso de un régimen que todos sabemos, sino que también por la propia distancia con la que el sujeto escribe y la propia escritura proteica y el propio despojo con el que se observa, uno pudiera observar este libro a través del tiempo. Es eso lo que yo quería decir más o menos. Bien. Muchas gracias.
Luego Estoy quisiera de acuerdo. decir una... Y Luis. pensaba mientras conversabas y traías a colación la imagen de aquel personaje brasileño que va recogiendo cosas. Y entonces uno, por supuesto, piensa en cuál es el mismo proceso en el que uno queda envuelto cada vez que simplemente escucha algún tipo de voz en algún lugar desde tu apartamento y de qué manera entonces la cual solamente recibes la voz. Hay una pequeña movilidad acá porque se fue la luz, entonces estamos tratando de, wow, iluminar mi rostro que es tan memorable, por supuesto. Y bueno, cuando tú hablabas, Jesús, pensaba en lo que hacemos, por ejemplo, Carolina y yo, y por muchos meses nos ocurrió esto. Escuchábamos una voz, yo inicialmente pensaba que era un loco que quería escapar. Después es como que llegábamos a entenderla quizá, o pensábamos que comprendíamos en esa voz la palabra aseo. Terminó siendo un heladero, pero igual uno termina como disputando y tratando de volver a aquellas imágenes originales, ¿no? Hay siempre una posibilidad de construcción de algo, algún tipo de materia orgánica o algún tipo de experiencia a partir de los pequeños trozos que se va recogiendo, por ejemplo, en la calle. De forma que entonces parece una cierta pulsión inevitable relacionada con la escritura, cuando esa escritura, por supuesto, se pasea y trata de ser suficientemente comunitaria, como tú lo expresas, a partir de la idea de la traducción. Yo creo que eso es muy importante y parece entonces bastante cara a la idea de la modernidad. Bastaría recordar, por ejemplo, el énfasis que ponía el señor Walter Benjamin en la figura del ropavejero, por ejemplo, de manera que entonces esa circulación y la posibilidad de absorber lo que en esa circulación haya expuesto a tu alrededor, sea de forma más o menos realista o imaginaria, por ejemplo, forma parte ciertamente del acto de escritura de este libro en particular y de algunos anteriores, sin duda. Yo creo que sí, la traducción ha sido muy importante para mí. De hecho, mi fallida e inacabada tesis doctoral en Estados Unidos era sobre teoría de la traducción y desde probablemente mi primer libro hay textos traducidos. Era un poco más explícito por la organización de aquel libro en, por ejemplo, Manual para los Días Críticos, donde había la reelaboración de un poema ajeno y explícitamente el título indicaba quién era el autor o la autora original. En el caso de las partes sueltas, la presencia de Gombrowicz es muy relevante. Da la idea de esa inmadurez, por supuesto, que se va haciendo ella misma fragmentaria en esa dilatación del fin de cada uno de los epígrafes, ¿no? E incluso de esa misma traducción que tú mencionabas, liderada por Virgilio Piñera, extraje la enorme variedad que se le dio allí a una sola palabra polaca que era pupa. Y pupa, que como lo comenta la traductora al inglés de esa novela, de Ferdi Durke, específicamente, significa culo. Pero ¿qué hizo aquel comité liderado por Virgilio Piñera, donde participaban algunas otras personas, incluyendo otro cubano? Pues ellos se encargaron de ramificar la simple palabra culo y entonces decían cuculo, cuculandrito, culandro, cucuruchín, cosas así. Y hay algunas citas de esas traducciones en el libro de poesía, en las partes sueltas. De manera que entonces sí, probablemente ese sentido de comunidad a partir de lo político, lo anecdótico en algunos casos, pero siempre y cuando esas anécdotas vayan más allá del el simple y reductible compromiso personal. Yo como profesor universitario en Mérida, y wow, cuánto hemos sufrido, yo creo que hay la necesidad de una cierta
para volver a usar ese término que tú mismo utilizas, construcción de una posibilidad de relacionarse a partir de esa lengua que sí, entonces termina siendo problematizada. De forma que sí, la traducción, estoy muy de acuerdo con eso que dices, la traducción ya vista entonces a partir de varias hipótesis corporales, el cuerpo propio, el animal, el ajeno, el cuerpo social, y ciertamente lo que ibas diciendo y no estabas leyendo mucho, por ejemplo, Osipov ciertamente es una referencia a Mandelstam, de forma que entonces no es nada gratuita la presencia de esa fotografía en la última página del libro, porque proviene de una cierta práctica que el gobierno estalinista ejecutaba continuamente. Digamos que existían los retratos de los grandes aliados de algunas figuras políticas, incluyendo al gran patriarca Joseph, y a medida que iban cayendo en desgracia, pues tomando en consideración que ni siquiera existía Photoshop de la manera más burda posible, pero con alguna eficiencia y con alguna pedagogía para quienes quisieran disentir, terminaban entonces borroneando y eliminando la presencia de esos personajes incómodos. Yo creo que entonces a partir de esa noción de incomodidad hay algo ciertamente en la escritura de las partes sueltas y yo diría que sí, hay conexión con, por ejemplo, Cantares Digestos, con la defensa del desgaste, ese convencimiento de una cierta imposibilidad personal de asirme a una realidad completamente fija o absoluta, digamos. Y sí, la parte suelta es más corta que el resto de los libros, digamos que por estaba ese volumen allí y me pareció pertinente publicarlo en este momento. Claro, de nuevo, la escritura de la frase era mucho más libre, mucho más autónoma y mucho más lúdica, ciertamente, pero hay una cierta conexión, sin duda alguna. Para cerrar mi intervención, yo quería señalar un último punto respecto a lo que comentaba Jesús Montoya, respecto a esta serie de cuerpos que hay. En efecto, está el cuerpo del sujeto como tal, está el cuerpo social, está el cuerpo, o sea, hay una serie de cuerpos que podemos encontrar en este libro, pero todos estos cuerpos parece ser que tienen un diseño de, digamos, una falla de origen. Desde el origen, estos cuerpos ya vienen, digamos, mal diseñados, ¿no? Mal formados, ¿no? Tal vez, en mi opinión, creo que es el hilo que une en todo caso a esta obra. Hay una deformación generalizada, no solo en el cuerpo del sujeto, hay un descuartizamiento, no solamente en el cuerpo del sujeto, sino también en el cuerpo social y no olvidemos en el cuerpo artístico, en el cuerpo poético como tal. O sea, el cuerpo poético aparece también con ese mismo defecto, digamos, entre comillas, defecto, ¿no? Tenemos letras marcadas en la mitad del verso que no tienen nada que ver con el contenido aparentemente. En fin, los epígrafes seccionados por aquí, por allá y al final del libro. Es decir, todos los cuerpos en general que se puedan ver dentro del libro tienen ese defecto de origen, ¿no? Quería acotar eso como último porque creo que estamos un poco sobre el tiempo, de modo que eso, ¿no? Y espero pues que esta obra realmente, más allá de lo que no se haya hecho hasta el momento, podamos echarle un vistazo más seguido, que de verdad es una obra sumamente interesante, bueno, como toda la obra de Luis Moreno, pero esta en particular merece, desde mi punto de vista, un poco más de atención, sobre todo quienes estamos vinculados al aspecto académico, universitario y estas cosas, ¿no? Así que gracias por estar y yo creo que con esto termino mi intervención. No sé si los demás tengan algo más que intervenir o bueno, Ana Julia, no sé qué dice. Bueno, ciertamente tenemos como una hora reunidos, ¿no? Eh, Podríamos abrir un espacio para preguntas, si alguna de las personas que están aquí presentes quisieran aprovechar para hacer que Luis Moreno hable. Y bueno, aprovechar también que tenemos aquí a Miguel Ángel Campos, a Jesús Montoya, José David Núñez. Nada, creo que este es el momento ideal para que hablen los demás que quieran hablar.
Así que pueden ir levantando la mano, creo yo, para que no se haga un poco caótica la cosa. Manos virtuales, porque si encienden la mano por la cámara quizás no los voy a ver y no voy a poder darles acceso a los micrófonos. Están muy tímidos. Mm. ¿Un gritico de fan? ¿Algo? ¿Nada? No sé, a lo mejor el autor del libro que nos convoca a lo mejor Buenas tiene tardes. algo que decir ¿Me finalmente escuchan? mientras se anima. Perdón, ahí, me callo. Sí, un poco para unir todo el asunto probablemente, y darle la palabra que quiera intervenir de otras partes. Solamente hoy puedo hacer la conexión porque justamente he estado releyendo Catatau para una clase de mañana. De manera que entonces ante la lengua en general me siento un poco como René Descartes en Brasil. Digamos, hay un cierto sentido de no pertenencia. Hay justamente el convencimiento de que los bichos alrededor forman parte justamente de esa extranjería. Y poco a poco yo creo que, y ese es el ideal, entrecomillado, por supuesto, de todo tipo de escritura, no sentirse lo suficientemente cómodo ni en casa, de manera que entonces podrías llegar a una cierta conclusión anti-heideggeriana. La lengua no es la casa del ser, o solamente en un cierto sentido paródico, como la utilicé, por ejemplo, esa frase en el libro La persona regresa o novela, que como para cumplir con lo que señalaba Miguel Ángel Campos, no ha recibido ni una sola reseña que yo sepa. Al menos la última vez que por algún accidente me puse a buscar algo de eso en Google, no me conseguí con absolutamente nada. Pero está bien, ya llegarán o no, pero no importa. Sigue siendo la fiesta innombrable. Bueno, Si no hay nos más va a faltar comentarios. Los reuniones. profesores. Ajá. Sí, bueno, que necesitamos una reunión adicional, o dos, o tres, para seguir Sí. explorando y un poco construyendo la poesía de Luis, como dice Jesús, porque efectivamente de eso se trata frente a la novedad. Y nada, y estoy recordando aquel ensayo de Tomás de Quincy que se llama La Esfinge Tebana, donde él descubre o construye o inventa una explicación, porque dice que la respuesta que le da Edipo a la Esfinge no es la respuesta, ¿no? Entonces, yo creo que más bien descubre, más que construir, indaga, le explica finalmente que la respuesta no es el hombre, que camina en la mañana, camina en la indefensión, al mediodía en la plenitud del poder y al atardecer en tres patas, ¿sí? 4, 2 y 3 patas. El hombre anciano ya desprotegido. Dice de Quincy que en realidad la respuesta es Edipo, porque Edipo representa de manera cabal, de manera arquetípica, esos tres estados. Yo creo que con la poesía de Luis, con la obra de Luis, la crítica tiene que resolver eso. Es decir, hay una explicación pública de esa poesía, una interpretación que se hace con la hermenéutica, sin duda. Y sobre eso está sobre esa pista está la crítica. Es un trabajo formal, es un trabajo de ordenamiento, pero la otra respuesta, la respuesta crítica solapada, la que De Quincy descubre o inventa, es un poco con la que tenemos que entendernos. Muchas gracias, profesor. Aquí Manuel Franco quiere participar. Creo que ya puedes activar el micrófono, Manuel. Inténtalo. ¿Sí? Ok. Bueno, parece que Manuel tiene un problema técnico. También puedes dejarlo escrito por el chat
si no logras activar el micrófono y lo puedo leer. Creo que el caso de Manuel tiene un poco de problema de conexión, me parece, porque aparece como reiniciándose ahí todo el tiempo. Sí. Pues nada, Eduardo Villamizar alzó la mano, por lo visto. Ajá, ya voy para allá. Ok. Listo, Edu, creo que ya puedes Ok, pero no me activar. regañe. Hola, Perfecto. no, nada, gracias, que saludarlos primero y bueno, solo un comentario, como decía Ana Julia, de fan, por el gran respeto y gusto por la obra de Luis. Y quería retomar eso del desgarro festivo, que me pareció muy interesante y creo que resume muy bien la obra de Luis. Es un desgarro, pero es festivo, es un desgarro porque hay siempre esta crisis del lenguaje, ¿no? Y este no sentirse en casa en el lenguaje y el cuestionamiento de la identidad siempre, etcétera, etcétera. Pero a la vez es festivo, ¿no? Porque se lo toma con una gran ironía y con mucha comedia, con mucho sarcasmo. em, y creo que eso le da un balance muy interesante eh, eh, a la obra, de profundidad y de una distancia a la vez irónica y, y desencarnada, se dice. Ya se me olvidó el español. Sí, eso. Gracias, Eduardo. Sí, muchas Bueno, gracias. Manuel Franco volvió a entrar. No sé si... Aló, ¿me escuchan? Sí. hola Manuel, te Hola. escuchamos. Yo quería dar un comentario. Pues simplemente estoy muy contento de estar aquí con, bueno, gente tan ilustre de allá de Venezuela y de otras partes del mundo. Y bueno, yo soy un gran admirador de la obra del profesor Luis. También tuve el placer de ver clases con el profe y bueno, siempre uno está aprendiendo del profe. Y me gustaría comentar una anécdota, que uno con las clases del profe, uno a veces no se leía los ensayos, pero igual uno aprendía. Entonces, y eso me ha servido mucho últimamente porque creo que nos dio unas bases muy sólidas con respecto a las teorías de Benjamin, de Bakhtin, etcétera, etcétera. Y bueno, muy contento de verlos a todos y tengo que leerme el libro con calma para tener más dudas y más cosas. Y bueno, muchas gracias. Saludos. Gracias, Manu. Por aquí está el profesor Guillermo. Ya le voy a dar... A ver, ahora ya debería poder activar el micrófono. Hola, buenas Que tardes, ¿me escuchan? active la Sí, cámara, perfecto. Guillermo, también para vernos la cara, por favor. Voy a intentarlo. Lo que pasa es que ahorita estamos sin electricidad en esta zona y no sé si la conexión me permita. Voy a intentarlo. Voy a intentar conectar la cámara. A ver. A ver. Ahí estás, se ¿Sí? te ve bien. Se conectó la cámara. Sí. Sí, sí. Ok, ya va. Disculpen ustedes. Disculpen ustedes y también incluso con los compañeros que se encuentran fuera del país. Pero en estos momentos en la presentación del libro oí hablar de Lezama Lima y de los poetas cubanos y Luis me hizo recordar algo que señalaba Lezama Lima con respecto al arte, al arte al arte colonial principalmente. Lezama Lima señalaba sobre todo en el caso del barroco que
el barroco era un fenómeno insólito para los historiadores del arte, porque veían en él una acumulación de elementos heterogéneos, una combinatoria de imágenes, de símbolos que prácticamente eran incluso contradictorios, todos fusionados, todos unidos. Y él señalaba entonces que el arte colonial principalmente era una acumulación con tensión. Él lo llamaba, creo que, plutonismo, una especie de fuego que lo hace arder todo, lo fragmenta, y todos esos fragmentos heterogéneos, ¿sí?, los vuelve a unir de una forma nueva, innovadora, de una forma imprevisible, inesperada. Entonces, mi pregunta para Luis, en el caso de su libro, del libro que acaba de presentar, si en algún momento esta idea de este plutonismo, de este fragmenta, que hace que todos esos fragmentos y todas esas partes sueltas ardan plutónico, si en algún momento había considerado o había tenido en cuenta esta noción de Lezama Lima para su libro. Muchas gracias. Debo decir, no explícitamente, Guillermo, y gracias por tu intervención, no explícitamente la noción de plutonismo, pero sí a su modo la presencia de Lezama Lima. Es una obra que me interesa, al mismo tiempo que algunas derivaciones de Lezama como Sardú y Reinaldo Arena, o en la propia escritura poética, por ejemplo, García Vega, que vendría a ser como el gran renegado de este grupo de autores que se unieron a la revista Orígenes, por ejemplo. También igual para conectar con lo que decía Eduardo Villamizar y esa especie de inclinación por la ironía, yo creo que yo podría hacer una especie de Lezama con un Nicanor Parra incorporado, de manera que entonces terminan anulándose a su manera el uno y el otro. Porque sí, me interesa mucho el barroco y el neobarroco, a partir de la lectura de una gran muestra de poesía llamada Medusario, que conseguí en Maracaibo por allá por los años 90, y fue justamente allí donde llegué a leer inicialmente autores como Paulo Leminski y esa obra Catatau que vamos a discutir por acá mismo mañana. De forma que entonces me interesa la idea del barroco y ahora sí, y para hablar del plutonismo, como tú lo describías, esa especie de cosa ígnea y que justamente a partir de la destrucción causada por el fuego termina dispersa, pero y entonces la obligación sería pues tratar de unificar a sabiendas de que en esa rejuntura siempre se va a fracasar. Y prefiero quedarme entonces con el fracaso y la imposibilidad de hacer una nueva figura de arcilla, por ejemplo. Y muchas gracias, Manuel, igualmente por tu intervención. Ya sabes, gran afecto, y te envío a ti y a Génesis un fuerte abrazo. Muchas gracias. Igual, una pequeña cosa, hay aquí personas presentes en la sala que ustedes no han visto alzar la mano, pero lo han estado alzando. Adelante, Laura, por favor. Pero si puedes acercarte un poco para... Bueno, dime y yo lo digo. Hacer un comentario, no que las partes sueltas, bueno, pero sí en conexión con lo que señalaba Jesús. Y que bueno, que tú también desarrollaste en la presentación, ¿no? Que tiene que ver con la idea de la traducción y una posición que está en la voz de, por ejemplo, Tonosis y en defensa del desgaste, que son los textos que yo he leído, y que me parece bueno, que es como una suerte de constante, ¿no? Una especie de preocupación estética que está en su poesía, y que tiene que ver con una especie de tercera orilla en la que siempre está esa voz, ¿no? Una voz que no fija una especie de pertenencia hacia una lengua en el sentido de lengua materna, ¿no? De una especie de sentimentalismo hacia la lengua con la que nacemos y en la que nos educamos y en la que nos formamos, sino es una especie de posición intermedia en que objetualiza esa lengua, me parece a mí,
y que siempre a ver como algo que está allí, ¿no? Está en una distancia y que bordeas y le das vueltas y la detallas y buscas las maneras de decirlo desde muchos ángulos, pero siempre con cierta distancia, ¿no? Con un extrañamiento. Y ese extrañamiento, cuando Jesús hablaba, me acordé de algo que señalaba en un momento Raymond Williams cuando hablaba del modernismo y el modernismo europeo y de las vanguardias, del surgimiento de las vanguardias, y él hace referencia a que el formalismo no surge precisamente en unas circunstancias en las que hay una toma de conciencia por parte de los escritores, de los artistas en general, que son extranjeros y que están en Europa, ¿no? Y que se están intentando escribir en una lengua que no es la de ellos, ¿no? Y que entonces esta nueva visión de detallar la forma, de detallar la estructura, de jugar, de desmontar, de armar la estructura de la lengua, pues viene de esa situación de extrañeza, ¿no? Que él asocia con esa posición de extranjerismo. Entonces es alguna sensación que como lectora pues yo tuve en un tono sí, que por lo que dice Jesús veo que persiste en este libro reciente y que me parece que se puede rastrear desde el libro que, digamos, la primera lectura que yo tuve de ti, que fue la de pensar, ¿verdad? Entonces, bueno, es mi opinión como lector. Sí. Bueno, Laura Ojertegui hablaba de la idea de extrañamiento y extranjería a partir de la noción de traducción y justo que ella reconocía desde, por ejemplo, estoy resumiendo, pero ciertamente hay esa idea de, como tú me mencionabas, Laura, la idea de esa tercera orilla a la que uno no necesariamente pertenece. Me tocó vivir en una lengua extranjera durante más de 8 años, a sabiendas de que no la dominaba como un nativo y renunciando a dominarla como un nativo. Prefiero no aceptar la impostura de la fluidez y de la naturalidad, sino que ciertamente entender ese sentido de extrañeza y de distancia que provoca justamente la inmersión en otra lengua, justamente. Yo creo que es una manera de acercarse a la escritura que me parece muy pertinente. La idea de la renuncia a ser el sujeto que se supone que sabe, esa especie de cosa tiránica en términos teóricos, y que termina dando una cierta literatura más bien inclinada hacia la manifestación y hacia el eslogan en muchas ocasiones. De forma que entonces eso, la idea del entrecruzamiento lingüístico me parece extraordinario desde siempre, por una cierta proclividad personal y amor por las lenguas ajenas, y mi manera entonces de adscribirme a ese tremendo marco de completa extranjería. Bueno, creo que vamos terminando, ¿verdad, Ana Julia? Estamos sobre el tiempo, así que... Sí, si no hay más ninguna otra pregunta o comentario breve, entonces estamos podemos sobre ir el tiempo. terminando. Agradecido infinitamente con todos los participantes, con Jesús Montoya, con Miguel Ángel Campo, por supuesto, y con la poética Ricardo Ramírez. Le agradezco mucho por todo, y por supuesto a la estrella de esta tarde, Luis Moreno Villamediana, por darnos esta hora tan maravillosa y que espero pues realmente podamos seguir disfrutando de la obra de Luis Moreno, que es sumamente interesante, por decirlo menos. Les agradezco infinitamente por a los asistentes, a todos los participantes, gracias por estar, por acompañarnos, y bueno, espero volver a vernos en una nueva ocasión. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Otra Muchísimas reunión. gracias. Gracias, gracias, gracias.